Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La señal llegó exactamente 43 años después de que enviáramos la última transmisión al vacío. 43 años de silencio absoluto, de preguntas sin respuesta, de noches en las que la comandante Elara Voss miraba las estrellas desde la cubierta de observación del bastión, Centauri, y se preguntaba si había valido la pena. 43 años, desde que la humanidad decidió que el silencio era mejor que la guerra. Elara tenía 23 años cuando su abuelo, el almirante Theron Voss, dio la orden más controvertida en la historia de la expansión humana: apagar todos los faros de navegación, destruir todos los mapas estelares compartidos y borrar cualquier rastro de las rutas comerciales que conectaban los 800 sistemas humanos con el resto de la galaxia. Fue llamado el Protocolo Horizonte. Algunos lo llamaron traición. Otros, la mayor acto de cobardía jamás registrado. Pero el almirante Voss lo llamó supervivencia. Ahora, con 66 años y cicatrices que atravesaban no solo su rostro, sino su alma, Elara sostenía en sus manos temblorosas el primer mensaje que llegaba desde más allá del velo de silencio. Un mensaje que no venía de humanos, venía de ellos, los Kurbati. La sala de mando del bastión Centauri vibraba con una tensión que podía cortarse con cuchillo. 200 oficiales, técnicos, estrategas y soldados contenían la respiración, mientras la voz traducida por la inteligencia artificial resonaba en los altavoces. Era una voz suave, casi melodiosa, pero cada palabra caía como plomo sobre los presentes. Humanidad. Hemos esperado, hemos observado, hemos recordado. Elara cerró los ojos. Por supuesto que habían recordado. Los Kurbati nunca olvidaban. Era su maldición y su fortaleza. Una especie con memoria generacional perfecta, capaz de transmitir cada experiencia, cada emoción, cada trauma directamente de una generación a la siguiente, sin pérdida ni distorsión. Y la humanidad les había dado algo para recordar. 43 años atrás, en el sistema Outer Rim 447, la flota humana enfrentó a la armada Kurbati, en lo que los historiadores llamarían más tarde la Batalla de las Sombras Olvidadas. No fue una batalla por territorio, no fue por recursos, fue por algo mucho más peligroso. Fue por principios. Los Kurbati habían llegado a los sistemas humanos con una propuesta simple. Ellos controlaban el 70% de la galaxia conocida. Sus redes comerciales conectaban a 47 especies inteligentes. Su tecnología de navegación hiperespacial era superior a todo lo que la humanidad había desarrollado, y querían compartir, pero había un precio. Los humanos tendrían que aceptar el código Kurbati, un conjunto de leyes galácticas que habían mantenido la paz durante 1200 años estándar. Leyes que prohibían la expansión militar agresiva. Leyes que regulaban el comercio de recursos estratégicos. Leyes que establecían límites sobre cuántas colonias podía establecer cada especie. Y una ley en particular que la humanidad encontró inaceptable: la Ley de Preservación Cultural. Bajo esta ley, cualquier especie que quisiera unirse a la red Kurbati debía registrar y preservar su identidad cultural exacta en el momento de ingreso. Ninguna evolución significativa estaba permitida. Ningún cambio radical en estructura social, filosofía o tecnología sin aprobación del Consejo Galáctico. Los Kurbati lo llamaban protección. Los humanos lo llamaban jaula. El almirante Theron Voss había estado en las negociaciones. Elara recordaba las grabaciones que su abuelo le había mostrado cuando tenía 16 años, poco antes de que él muriera de un cáncer que había rechazado tratar. En esas grabaciones, un Voss más joven, con el cabello aún negro y los ojos brillantes de determinación, se había levantado frente al embajador Kurbati supremo. Nuestra especie sobrevivió porque nos adaptamos, había dicho Voss, su voz resonando en la cámara de negociación.
Evolucionamos de cazadores-recolectores a constructores de ciudades, de tribus aisladas a naciones conectadas, de un solo planeta a 800 sistemas. Y lo hicimos porque nunca, jamás, aceptamos que alguien nos dijera quiénes debíamos ser. El embajador Kurbati había respondido con esa paciencia infinita que caracterizaba a su especie. ¿Pero a qué costo, almirante? ¿Cuántas guerras? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas civilizaciones humanas destruidas por otras civilizaciones humanas? Nosotros ofrecemos paz, ofrecemos estabilidad, ofrecemos un lugar en algo más grande que ustedes mismos. Ofrecen estancamiento, había replicado Voss. ¿Y la humanidad? Prefiere morir creciendo que vivir, fosilizada. Esa había sido la última conversación diplomática. 3 semanas después, la flota Kurbati llegó al sistema Outer Rim 447 con una demostración de fuerza. No dispararon primero, simplemente aparecieron. 500 naves de guerra rodeando la colonia humana de Nueva Esperanza, hogar de 3 millones de personas. El mensaje era claro: únanse o serán aislados. El almirante Voss respondió con el protocolo Horizonte. En cuestión de 72 horas, todas las rutas comerciales humanas fueron destruidas. Todos los faros de navegación desactivados. Todos los tratados con especies neutrales revocados. La humanidad se retiró hacia el centro de su territorio. Colapsó los puntos de salto hiperespacial que conectaban con el espacio Kurbati. Y literalmente desapareció del mapa galáctico. Pero antes de irse, Voss hizo algo que nadie esperaba. Algo que ni siquiera sus propios oficiales comprendieron hasta años después. Liberó el archivo. El archivo era algo que la humanidad había estado construyendo durante 200 años de exploración espacial. No era solo una base de datos. Era un registro completo, absoluto, exhaustivo de todo lo que la humanidad había aprendido sobre navegación, tecnología, biología, física, matemáticas, filosofía, arte, historia. Todo. Y Voss lo envió a todas las especies que la humanidad había conocido. No solo la información tecnológica, todo, incluyendo los errores, incluyendo las guerras, incluyendo las atrocidades, incluyendo los fracasos. Si vamos a desaparecer, había dicho Voss en su última transmisión pública, que sea sabiendo que dimos todo lo que aprendimos, gratis, sin condiciones, porque eso es lo que hace la humanidad. Compartimos, enseñamos, y luego decidimos nuestro propio destino. Los Kurbati habían quedado desconcertados. Según su lógica, una especie que poseía conocimiento valioso lo guardaba, lo protegía, lo usaba como moneda de negociación. Pero los humanos lo habían regalado. A todos, incluyendo a sus enemigos. Durante 43 años, la galaxia había cambiado. Las especies que recibieron el archivo lo usaron. Mejoraron sus naves, expandieron sus colonias, desarrollaron nuevas tecnologías, y algo extraño sucedió. Comenzaron a cambiar. Los Vrentak, una especie guerrera que había estado estancada tecnológicamente durante siglos, de repente desarrollaron nuevas formas de propulsión. Los Silenti, seres pacíficos que nunca habían explorado más allá de su sistema natal, lanzaron su primera expedición interestelar. Los Therox, comerciantes naturales, revolucionaron sus sistemas económicos. Y todos citaban el archivo humano como su inspiración. Los Kurbati observaban, confundidos. Esto no seguía ningún patrón que hubieran visto antes. Las especies no evolucionaban así de rápido. No sin caos, no sin guerra, pero estaba sucediendo. Y entonces comenzaron a notar algo más perturbador. Las especies estaban desarrollando algo que los Kurbati reconocían pero no comprendían completamente. Lo llamaban curiosidad desenfrenada, una tendencia a experimentar sin garantía de resultado, a probar cosas nuevas simplemente para ver qué pasaba, a cuestionar las reglas establecidas. Estaban comportándose como humanos. El Ara leyó el mensaje completo, palabra por palabra, 3 veces antes de llamar a su consejo. El núcleo del mensaje era simple pero profundo. Los Kurbati querían hablar. No para negociar rendición,
no para imponer términos. Querían entender. ¿Cómo supieron?, preguntaba el mensaje. ¿Cómo supieron que regalar el conocimiento causaría más cambio que controlarlo? ¿Cómo supieron que su ausencia sería más poderosa que su presencia? El Ara convocó a su consejo en la sala de guerra del bastión. Allí estaban los descendientes de aquellos que habían servido con su abuelo. El general Marcus Chen, nieto del estratega que había diseñado el colapso de los puntos de salto. La doctora Amara Osei, cuya abuela había sido la científica jefe que cifró el archivo antes de liberarlo. El almirante Kyle Rousseau, cuyo padre había comandado la última flota de retaguardia que aseguró la retirada humana. Todos ellos habían nacido en el silencio. Habían crecido sin saber si algún día la humanidad volvería a hablar con el resto de la galaxia. ¿Qué hacemos?, preguntó Chen, su voz grave resonando en la sala. 43 años de silencio. Generaciones enteras que crecieron sin conocer a otras especies. ¿Respondemos? Amara se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes con curiosidad científica. El mensaje no es una amenaza, es una pregunta filosófica. ¿Quieren entender nuestro razonamiento? ¿O es una trampa?, gruñó Rousseau. Los Kurbati tienen memoria perfecta. No olvidan, no perdonan. Tal vez esto es su forma de localizarnos. El Ara permaneció en silencio, mirando el holograma que flotaba en el centro de la mesa. Era una imagen del almirante Theron Voss, capturada días antes de su muerte. Su abuelo la miraba con esos ojos que habían visto demasiado, pero que nunca perdieron su chispa de desafío. Él sabía, murmuró, el Ara. Sabía que esto pasaría. Los otros se volvieron hacia ella. Mi abuelo dejó instrucciones, continuó el Ara, activando un archivo que solo ella podía acceder. Un archivo que se desbloqueaba 43 años exactos después del protocolo Horizonte. Las llamó las instrucciones póstumas. Las grabó una semana antes de morir. La imagen de Theron Voss se animó. No era un holograma en tiempo real, sino una grabación cuidadosamente preparada. El viejo almirante se veía cansado, enfermo, pero sus ojos ardían con determinación. Si estás viendo esto, el Ara, decía la grabación, significa que han pasado 43 años. Significa que los Kurbati finalmente hicieron contacto. Y significa que probablemente están confundidos. Una sonrisa triste cruzó el rostro del almirante. Déjame explicarte lo que hice, nieta. No fue un acto de desesperación. Fue un experimento. El experimento más largo y arriesgado en la historia humana. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, fascinados. Los Kurbati, continuaba Voss, son brillantes, son poderosos. Han mantenido la paz galáctica durante más de 1000 años, pero tienen un punto ciego fundamental. Creen que la estabilidad viene del control, que la paz viene de la estructura, que el progreso viene de la planificación cuidadosa. Voss tosió, y por un momento pareció mucho más viejo de lo que era. Pero la humanidad aprendió algo diferente. Aprendimos que el verdadero progreso viene del caos controlado, de la libertad de fallar, de la capacidad de cambiar radicalmente cuando es necesario. Y más importante, aprendimos que el conocimiento no tiene valor a menos que sea compartido. Así que les di a los Kurbati un regalo envenenado. Les di el archivo. No solo a ellos, sino a todos. Y sabía lo que pasaría. Las especies lo usarían, crecerían, cambiarían. Y los Kurbati, con su memoria perfecta, con su incapacidad de olvidar, tendrían que observar cómo todo su sistema de control se desmoronaba lentamente. La grabación se acercó al rostro de Voss, porque verían algo que no pueden explicar con su filosofía. Verían especies prosperando sin control, verían progreso sin estructura, verían paz emergiendo del caos, no del orden. Y entonces vendrían a preguntarnos, no con amenazas, no con fuerza, sino con curiosidad genuina. Y ese, nieta mía, es el momento en que ganamos. La grabación parpadeó. No ganamos la guerra. Ganamos algo más importante. Ganamos el argumento. Les demostramos que hay otra forma. Una forma que ellos, con 1200 años de tradición, nunca consideraron posible. Voss se recostó en su silla. Ahora viene la parte difícil. Tienes que decidir si respondemos, si rompemos el silencio.
Si volvemos a conectar con la galaxia, mi consejo es este. Responde, pero no con disculpas, no con sumisión. Responde con una pregunta que los Kurbati nunca han tenido que enfrentar. La imagen de Vos sonrió, y por un momento, Elara vio al hombre que había sido antes de la guerra, antes del sacrificio, antes del peso de la decisión más grande de su vida. Pregúntales esto. Si tuvieran que elegir entre un universo estable donde nada cambia durante 1000 años, o un universo caótico donde todo es posible, ¿cuál elegirían? Y luego diles que la humanidad ya eligió. Elegimos el caos, elegimos la posibilidad. Elegimos la libertad de ser monstruos o santos, de fracasar espectacularmente o triunfar inesperadamente. Y diles que estamos dispuestos a enseñarles cómo se vive de esa manera. La grabación terminó. El silencio en la sala era absoluto. Chen fue el primero en hablar. Él planeó todo esto, desde el principio. El protocolo Horizonte no fue un retiro. Fue un movimiento estratégico a 43 años. Amara asintió lentamente. Convirtió nuestra mayor debilidad en nuestra mayor fortaleza. Los Kurbati pensaban que nuestro caos era un defecto. Vos les demostró que era nuestra ventaja evolutiva. Rousseau se frotó la cara con ambas manos. Esto es más grande que una simple respuesta a un mensaje. Es sobre redefinir las reglas de compromiso galáctico. Elara se puso de pie. Caminó hacia la ventana de observación que daba al espacio profundo. Allá afuera, en algún lugar más allá del velo de silencio, 47 especies esperaban. Los Kurbati esperaban. La galaxia esperaba. «Preparen una transmisión», ordenó Elara. No cifrada, en todos los idiomas que conocemos. Dirigida no solo a los Kurbati, sino a todos. Se volvió hacia su consejo. Vamos a romper el silencio, pero no volveremos como súplicas. Volveremos como maestros. La respuesta de Elara Vos tardó 3 semanas en prepararse. No porque fuera técnicamente compleja, sino porque cada palabra tenía que ser perfecta. Cada concepto tenía que resonar no solo con los Kurbati, sino con todas las especies que habían cambiado en los últimos 43 años. La transmisión comenzó, simple, a los Kurbati y a todas las especies de la galaxia. La humanidad rompe su silencio. Preguntan cómo supimos. La verdad es que no sabíamos. No con certeza, pero confiamos en algo que ustedes nunca han tenido que confiar. El poder del desorden creativo. Durante 43 años nos retiramos, observamos y aprendimos algo extraordinario. Aprendimos que el regalo más grande que podemos dar no es nuestra presencia, sino nuestra ausencia. Al desaparecer, al liberar el archivo sin condiciones, les dimos espacio para crecer sin nuestras expectativas. Los Kurbati preguntan cómo supimos que esto funcionaría. La respuesta es, no lo supimos. Apostamos, arriesgamos, porque eso es lo que hace la humanidad. Apostamos por la posibilidad sobre la certeza, pero ahora entendemos algo más. Entendemos que no estamos solos en esta filosofía. Las especies que usaron el archivo, las que experimentaron, las que cambiaron, todas comparten algo con nosotros. Comparten la valentía de lo desconocido. Así que hacemos esta oferta. No una alianza, no un tratado, sino una propuesta filosófica. Vengan a los sistemas humanos, no con flotas de guerra, no con demandas. Vengan con preguntas, vengan con curiosidad, y juntos construyamos algo que ninguna especie ha logrado sola. Un modelo de convivencia galáctica basado no en el control, sino en la confianza mutua de que todos tenemos el derecho de evolucionar. El almirante Theron Voss una vez dijo que la humanidad prefiere morir creciendo que vivir fosilizada. Después de 43 años, mantenemos esa creencia, pero ahora la expandimos. Invitamos a cualquier especie que comparta esta filosofía a unirse a nosotros, no en un imperio, no en una federación jerárquica, sino en algo nuevo, algo que no tiene nombre porque nunca ha existido. Un espacio donde el cambio es celebrado, donde el fracaso es una herramienta de aprendizaje y donde ninguna ley es tan sagrada que no pueda ser cuestionada. Los Kurbati han mantenido la paz durante 1200 años a través del control.
Nosotros proponemos mantener la paz durante los próximos 1200 años a través de la libertad, que cada especie decida por sí misma. Comandante Elara Voss, Bastión Centauri, en nombre de los 800 sistemas humanos. La transmisión se envió simultáneamente en 73 idiomas diferentes. Viajó a través del espacio a la velocidad de la luz, pero las versiones cuánticas entrelazadas llegaron instantáneamente a los receptores, que la humanidad había dejado en puntos estratégicos antes del protocolo Horizonte. La respuesta no tardó en llegar. Pero no vino de los Kurvati, vino de los Brentak, los guerreros que habían usado el archivo para revolucionar su tecnología. Su mensaje era breve. Aceptamos la invitación. Llegamos en 3 meses estándar. Luego los Silenti. Nuestra primera expedición acaba de descubrir algo extraordinario. Queremos compartirlo con quienes nos enseñaron a buscar. Los Therox. Proponemos una cumbre económica. Nueva teoría de intercambio basado en confianza, no en garantías. Uno tras otro, 19 especies respondieron positivamente. Algunas con curiosidad, otras con gratitud. Todas con ese algo nuevo que no habían tenido antes del archivo. La voluntad de arriesgar. Los Kurvati tardaron más. Su respuesta llegó exactamente 40 días después de la transmisión de Elara. Era más larga, más compleja, más filosóficamente densa que cualquier comunicación que habían enviado antes. El núcleo del mensaje podía resumirse en una sola confesión. Hemos observado durante 43 años. Hemos visto cambios que nuestra filosofía decía que eran imposibles. Hemos visto paz emerger del caos. Hemos visto progreso sin planificación central. Y hemos llegado a una conclusión que desafía 1200 años de tradición. Tal vez nos equivocamos. No en todo, no completamente, pero en algo fundamental. Creímos que la memoria perfecta nos hacía superiores, que nunca olvidar nos daba sabiduría. Pero la humanidad nos mostró algo que no habíamos considerado. A veces, para crecer, hay que estar dispuesto a olvidar. No los hechos, no la historia, sino las certezas, las reglas inamovibles, las verdades absolutas. Aceptamos su invitación, pero venimos no como líderes o supervisores. Venimos como estudiantes. Enséñennos a dudar. Cuando Elara leyó esas últimas palabras, sintió algo que no había sentido en décadas. No era victoria, no era satisfacción, era algo más profundo y más aterrador. Era responsabilidad. Su abuelo había iniciado un experimento. Ella acababa de comprometer a la humanidad a completarlo. Y el resultado afectaría no solo a 800 sistemas humanos, sino a toda una galaxia. Los siguientes 5 años fueron un torbellino de actividad. La humanidad reabrió sus fronteras lentamente, cuidadosamente. Los faros de navegación volvieron a encenderse, pero esta vez siguiendo protocolos completamente nuevos. Los puntos de salto fueron reconstruidos con tecnología híbrida, combinando diseños humanos con innovaciones de las especies que habían evolucionado usando el archivo. El Bastión Centauri se transformó de fortaleza militar a centro diplomático. Especies de toda la galaxia enviaban delegaciones. No venían a negociar territorios o recursos. Venían a hablar de filosofía, de ética, de cómo construir sistemas que permitieran el cambio sin caos destructivo. Los Kurvati enviaron a su embajadora suprema, Tesara de la Línea Eterna. Era una mujer, el concepto más cercano en términos humanos, de apariencia engañosamente joven, pero con ojos que habían visto siglos de memoria heredada. Llegó sin escolta armada, solo con un grupo de académicos y filósofos. Su primera reunión con Elara fue privada, en la cubierta de observación donde Elara solía mirar las estrellas. Su abuelo era un hombre notable, dijo Tesara, mirando el espacio profundo. Nuestras memorias de él son complejas, complejas, preguntó Elara. Lo admirábamos y lo temíamos. Admirábamos su valentía, su convicción, su claridad de propósito. Temíamos que tuviera razón, que nuestra forma de hacer las cosas fuera, como él dijo, estancamiento disfrazado de estabilidad. Tesara se volvió hacia Elara. Durante 43 años, debatimos internamente.
Nuestros concilios estuvieron divididos por primera vez en 9 siglos. Algunos querían ignorarlos, otros querían estudiarlos. Algunos, incluso, querían destruir el archivo y todo lo que representaba. ¿Y qué los detuvo? Los resultados. No podíamos negar lo que veíamos. Especies que habían estado estancadas durante generaciones de repente florecían. Conflictos que parecían irresolubles encontraban soluciones creativas. Y todo porque alguien les había dado herramientas sin manual de instrucciones, sin reglas sobre cómo usarlas correctamente. Tessara hizo una pausa. Su abuelo nos enseñó algo fundamental. El conocimiento sin contexto es más poderoso que el conocimiento con restricciones, porque obliga a cada especie a descubrir su propio contexto, su propia forma de usar las herramientas. Eso suena peligroso, observó el ara. Lo es, absolutamente. Algunas especies usaron el archivo de formas que causaron problemas. Los Cortanis desarrollaron armas que no estaban preparados para controlar. Los Cenari experimentaron con biología que causó una plaga menor. Pero incluso esos fracasos enseñaron lecciones que ninguna ley preventiva podría haber enseñado. La embajadora Kurbati sonrió, una expresión extraña en su rostro alienígena. Su abuelo apostó a que el crecimiento vale más que la seguridad. Y tenía razón. Durante los siguientes 2 años, algo extraordinario comenzó a formarse. No era una alianza tradicional. No era una federación con jerarquías claras. Era algo fluido, orgánico, caótico, de una manera que los Kurbati encontraban simultáneamente fascinante y aterradora. Lo llamaron el Nexo. No había capital central, no había líder supremo. En cambio, había nodos de intercambio, centros donde especies podían reunirse, debatir, experimentar, compartir. Cada especie mantenía su autonomía completa. Ninguna ley era universal a menos que todas las especies la aceptaran voluntariamente. Y sorprendentemente, funcionaba. No perfectamente. Había conflictos. Había malentendidos. Los Vrentak casi iniciaron una guerra con los Terox por un malentendido cultural. Los Silenti accidentalmente compartieron tecnología sensible con una especie que no estaba preparada para ella. Pero cada problema se resolvía a través de diálogo, no de fuerza. Cada conflicto se convertía en una oportunidad de aprendizaje. Los Kurbati observaban todo esto con asombro creciente. Su embajadora Tessara se reunía semanalmente con el ara, discutiendo cada desarrollo, cada crisis, cada innovación. Es caótico, admitía Tessara. Es ineficiente. Hay duplicación de esfuerzos, comunicaciones mal interpretadas, decisiones contradictorias, pero, presionó el ara. Pero hay algo que nunca vimos en nuestro sistema. Hay alegría, entusiasmo genuino. Las especies no están cumpliendo obligaciones. Están explorando posibilidades. Tessara tocó el cristal de la ventana de observación. Durante 1200 años, mantuvimos la paz a través del miedo al caos. Ustedes están construyendo algo diferente. Paz a través del abrazo del caos. El ara se permitió una pequeña sonrisa. Mi abuelo lo habría llamado caos dirigido. No es ausencia de estructura. Es estructura que puede cambiar cuando es necesario. Y ese, dijo Tessara, es el concepto que estamos luchando por entender completamente. Nuestra memoria perfecta nos hace excelentes para mantener estructuras, pero nos dificulta cambiarlas. Ustedes, con sus memorias imperfectas, sus historias reescritas, su capacidad de olvidar selectivamente, son mucho mejores en adaptarse. La embajadora se volvió completamente hacia el ara. Pero necesito hacerle una pregunta difícil, comandante. ¿Qué pasa cuando este experimento falle? ¿Por qué fallará? Eventualmente. Algo saldrá mal. Alguna especie abusará de la confianza. Algún conflicto escalará más allá del control. ¿Qué harán entonces? El ara había estado esperando esa pregunta. Había pensado en ella durante noches interminables. Entonces aprenderemos de ello. Respondió simplemente. Ajustaremos, cambiaremos, pero no volveremos al control. Porque mi abuelo me enseñó algo antes de morir. Me dijo que el fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del proceso. Y que una sociedad que no puede fallar es una sociedad que no puede crecer. ¿Y si el fracaso cuesta vidas? Ya ha costado vidas. El protocolo Horizonte costó vidas.
Las decisiones que tomó mi abuelo tuvieron consecuencias. Personas murieron en el aislamiento. Colonias lucharon sin apoyo. Pero la alternativa era convertirnos en algo que no éramos. Era aceptar que alguien más decidiera nuestro destino. El Ara se cruzó de brazos. Usted pregunta qué haremos cuando algo salga mal. Yo le pregunto, ¿qué hacen los Kurbati cuando algo sale bien? ¿Cuándo una especie dentro de su sistema quiere cambiar radicalmente? ¿Cuándo alguien tiene una idea que contradice 1200 años de tradición? Tesara no respondió inmediatamente. La respuesta ambas sabían era que el sistema Kurbati no permitía ese tipo de cambios. O más precisamente, los desalentaba tanto que raramente ocurrían. «Touché», finalmente dijo Tesara. «Tiene razón. Nuestro sistema es excelente para prevenir desastres, pero también previene revoluciones, previene saltos cuánticos de progreso, previene posibilidad». La conversación marcó un punto de inflexión. Los Kurbati no abandonaron su filosofía completamente, pero comenzaron a experimentar con algo que nunca habían intentado antes: permitir excepciones. Zonas dentro de su territorio donde las reglas tradicionales podían ser flexionadas. Llamaron a estas zonas espacios de posibilidad, un nombre que, irónicamente, habían tomado de un término que el Ara había usado casualmente en una conversación. El nexo creció. En 10 años, 53 especies participaban activamente. En 20 años, 87. Los Kurbati participaban, pero de una manera única. No como líderes, sino como lo que Tesara llamaba memoria institucional. Recordaban lo que funcionaba, lo que fallaba, los patrones que emergían. Pero algo más estaba sucediendo, algo que nadie había anticipado completamente. Las especies estaban convergiendo, no en cultura, no en biología, sino en filosofía. Estaban desarrollando un conjunto compartido de valores que nadie había impuesto. Emergía orgánicamente de miles de interacciones, debates, conflictos resueltos y crisis superadas. Algunos académicos lo llamaron evolución cultural acelerada. Otros lo llamaron sincronización filosófica. Los humanos, con su tendencia a lo poético, lo llamaron el despertar. Era el reconocimiento compartido de que el universo era fundamentalmente incierto, y que esa incertidumbre no era un enemigo a derrotar, sino una realidad a abrazar. El Ara Voss tenía 86 años cuando recibió el mensaje final de su abuelo. No era una grabación nueva. Era un archivo que se había desbloqueado 60 años después del protocolo Horizonte. 60 años exactos. La imagen de Theron Voss apareció en su sala privada. Se veía diferente en esta grabación, más en paz de alguna manera. «Si estás viendo esto, nieta», decía la grabación, «significa que han pasado 60 años. Significa que sobreviviste a todo lo que vino después de mi decisión. Significa que el experimento no solo funcionó, sino que prosperó». Voss sonrió. «No puedo saber exactamente cómo se ve tu mundo ahora, pero puedo imaginar. Imagino una galaxia donde las especies hablan entre sí sin miedo, donde el cambio es celebrado, no temido, donde el error es una herramienta de aprendizaje, no una vergüenza. Si estoy en lo correcto, entonces quiero que sepas algo. La decisión que tomé, el protocolo Horizonte, el sacrificio de aislar a la humanidad, no fue solo por nosotros. Fue por todos». La grabación se acercó, porque sabía que la humanidad tenía un don. No somos los más inteligentes, no somos los más fuertes, no somos los más antiguos, pero tenemos algo que pocas especies tienen: resiliencia radical. La capacidad de caer y levantarnos diferentes, de fracasar y aprender, de morir y renacer transformados. Y pensé, ¿qué pasaría si pudiéramos enseñar eso? No directamente, no con reglas o manuales, sino con ejemplo, con ausencia, con el espacio para que otros descubran su propia versión de resiliencia. Voss se recostó. El archivo fue solo el primer paso. El verdadero regalo fue dejarlos solos con él. Confiar en que harían algo con él. Apostar a que la curiosidad es más fuerte que el miedo. «Y ahora», continuó Voss, su voz bajando a un susurro, «quiero que hagas algo por mí. Algo que nadie más puede hacer». El Ara se inclinó hacia adelante, aunque sabía que era una grabación. «Quiero que olvides»,
dijo Voss. Olvida que esto fue un experimento. Olvida que lo planeé. Olvida que hubo un diseñador detrás del diseño. Porque si las futuras generaciones creen que el nexo, o como sea que llamen a lo que construyeron, fue planeado, pensarán que puede ser replicado con un plan. Y no puede. No funcionó porque yo era inteligente. Funcionó porque todos los que vinieron después fueron valientes. Funcionó porque tú, Elara, y miles como tú, tomaron una situación imposible y la convirtieron en algo hermoso. No porque siguieran mi plan, sino porque crearon el suyo. La grabación parpadeó. Así que esta es mi última orden como almirante. Como abuelo, como el hombre que te enseñó a mirar las estrellas y ver posibilidad. Olvida que esto fue mi idea. Diles a todos que fue la suya, que el nexo emergió naturalmente, que nadie lo diseñó, porque esa es la única forma en que seguirá creciendo. Si creen que depende de un genio solitario, esperarán al próximo genio. Pero si creen que lo construyeron juntos, sabrán que pueden seguir construyendo. Theron Voss sonrió una última vez. Te quiero, nieta. Estoy orgulloso de ti. Y estoy orgulloso de lo que todos construyeron. Ahora déjalo ir. Déjalo ser lo que es. Algo nuevo. Algo imperfecto. Algo vivo. Algo libre. La grabación terminó. Elara se sentó en silencio durante largo tiempo. Luego, lentamente, metódicamente, borró el archivo. Todas las copias. Todas las referencias. La última grabación de su abuelo desapareció del sistema de almacenamiento del Bastión Centauri. No porque no la valorara, sino porque entendía lo que Voss había querido decir. Algunas verdades son más poderosas como misterios. 30 años después, Elara Voss murió a los 116 años. Había vivido lo suficiente para ver al nexo expandirse a 143 especies. Había visto conflictos y resoluciones, crisis y innovaciones, fracasos y triunfos. En su funeral, representantes de 89 especies diferentes vinieron a presentar sus respetos. Los Kurbati enviaron a Tesara, ahora anciana incluso por estándares Kurbati, quien pronunció el elogio principal. Elara Voss, dijo Tesara, su voz resonando en la sala de conmemoración del Bastión Centauri. Fue la arquitecta de algo que no tiene nombre en ninguno de nuestros idiomas. No fue una líder en el sentido tradicional. No impuso su visión. No dictó términos. En cambio, hizo algo más difícil. Creó espacio. Espacio para que otras especies crecieran. Espacio para que ocurriera el diálogo. Espacio para que emergieran soluciones que nadie había previsto. La embajadora Kurbati hizo una pausa, su voz quebrándose por la emoción, algo raro para su especie. Su abuelo nos enseñó a cuestionar nuestras certezas. Ella nos enseñó a vivir sin ellas. Después del funeral, el nieto de Elara, un joven llamado Terón en honor a su bisabuelo, encontró una nota que su abuela había dejado. Era simple, escrita a mano en un papel real, un anacronismo deliberado. La nota decía: para las generaciones futuras, lo que construimos no fue perfecto. Cometimos errores. Tomamos decisiones que lastimaron a personas, pero siempre, siempre, intentamos aprender de ello. Ese es el verdadero legado, no la perfección. El intento. No permitan que nadie convierta esto en una religión. No hay profeta, no hay plan maestro. Solo hay personas tratando de hacer lo mejor posible con información imperfecta. Sigan intentando, sigan cambiando, sigan cuestionando. Y cuando duden, recuerden, preferimos morir creciendo que vivir fosilizados. Con amor y esperanza, Elara. El joven Terón compartió la nota públicamente. Se convirtió en algo así como un mantra para el nexo. No porque fuera profundamente filosófica, sino porque era honesta. 50 años después de la muerte de Elara, el nexo enfrentó su primera crisis existencial real. Una especie llamada los Kresh-Vara desarrolló una tecnología que podía alterar la memoria a nivel cuántico. En teoría, podía dar a cualquier especie la memoria perfecta que los Kurbati poseían naturalmente. El debate que siguió fue feroz. Algunas especies lo veían como el próximo paso evolutivo. Otras lo veían como una traición a los principios del nexo.
Los Kurbati, irónicamente, estaban entre los más cautelosos. La memoria perfecta es un regalo y una maldición, advirtió el representante Kurbati, descendiente directo de Tesara. Les da claridad, pero les quita flexibilidad. Recuerden todo, pero pierden la capacidad de perdonar, de reinterpretar, de dejar ir. La crisis duró 3 años. Hubo protestas, amenazas de secesión. Algunos temieron que el nexo se desmoronara, pero entonces algo notable sucedió. Las especies más jóvenes, aquellas que habían crecido completamente dentro del nexo, propusieron una solución que nadie había considerado. ¿Por qué no dejar que cada individuo decida?, preguntaron. ¿Por qué hacer de esto una política universal? Que cada persona, de cada especie, elija si quiere memoria perfecta o no. Era radical, era caótico, era completamente impredecible, era perfectamente consistente con los principios del nexo. La propuesta pasó con 73% de apoyo, y algo fascinante sucedió. Resultó que la mayoría de los individuos, cuando se les dio la opción, eligieron mantener sus memorias imperfectas. No porque la memoria perfecta fuera mala, sino porque reconocían que el olvido selectivo era parte de cómo procesaban trauma, mantenían relaciones y se permitían cambiar. Algunos eligieron la memoria perfecta. Y eso también estaba bien, el nexo sobrevivió, no porque tuviera la respuesta correcta, sino porque tenía un proceso para encontrar respuestas que la mayoría podía aceptar. 100 años después del Protocolo Horizonte, un historiador humano llamado Kira Ortiz escribió el trabajo definitivo sobre el periodo. Se tituló El experimento accidental, cómo la humanidad tropezó hacia el liderazgo galáctico. El título era deliberadamente provocador. En el trabajo, Ortiz argumentaba que nada de lo que había sucedido fue realmente planeado, que el almirante Voss había tenido intuiciones brillantes pero no certezas, que el Ara había improvisado más de lo que había estrategizado, que el nexo había emergido de 1000 decisiones pequeñas, no de un gran diseño. Y eso, escribía Ortiz en la conclusión, es precisamente por qué funcionó, porque no fue una imposición, fue una emergencia. En el sentido biológico de la palabra, algo que surge de la complejidad, no de la planificación. El trabajo fue controversial. Algunos lo amaron, otros lo odiaron, pero todos lo leyeron. Y en el debate que siguió, algo hermoso sucedió. Las especies comenzaron a compartir sus propias historias de experimentos accidentales. Los Vrentak revelaron que su primera revolución tecnológica había sido resultado de un error de cálculo. Los Silenti admitieron que su exploración interestelar comenzó porque malinterpretaron datos del archivo. Resultó que nadie sabía realmente lo que estaba haciendo. Todos estaban improvisando, y juntos habían construido algo extraordinario. 200 años después del Protocolo Horizonte, el nexo incluía 211 especies. Cubría 60% de la galaxia conocida. Y aunque enfrentaba desafíos constantes, conflictos interminables y crisis periódicas, seguía funcionando, no porque fuera perfecto, sino porque era adaptable. En la antigua cubierta de observación del Bastión Centauri, ahora convertida en museo, hay una placa. Fue colocada por una coalición de especies en el tricentenario del nacimiento de El Ara Voss. La placa dice: en este lugar, El Ara Voss y Tesara de la Línea Eterna mantuvieron las conversaciones que dieron forma al nexo. Aquí, 2 filosofías se encontraron. Aquí, el control y la libertad encontraron balance. Pero más importante, aquí aprendimos que no hay respuestas finales, solo mejores preguntas. Dedicado a todos aquellos que tienen el coraje de dudar, que tienen la valentía de cambiar, que prefieren morir creciendo que vivir fosilizados. Que las estrellas testifiquen nuestra búsqueda interminable. La placa está escrita en 211 idiomas, y debajo, en letra más pequeña, hay una nota añadida por Humanos Anónimos, PD. Sabemos que probablemente hay una especie 212 allá afuera que cambiará todo esto de nuevo. Y no podemos esperar a conocerlos, porque así es como piensa la humanidad, siempre mirando hacia adelante, siempre esperando el próximo cambio. Siempre listos para adaptarse, y tal vez, solo tal vez,
Ese es el verdadero legado del almirante Theron Voss. No un plan maestro, no una estrategia brillante, sino una filosofía simple. El universo es incierto. Abrázalo, aprende de él, y nunca, jamás, dejes de crecer. 300 años después del Protocolo Horizonte, el Nexo es tan diferente de su forma original que los fundadores no lo reconocerían. Y eso, todos están de acuerdo, es exactamente como debería ser. Porque lo único permanente es el cambio. Y lo único sagrado es el derecho de cada ser, de cada especie, de cada civilización, a escribir su propio destino. Incluso si ese destino es un desastre. Incluso si ese destino es un triunfo. Especialmente si ese destino es algo completamente nuevo que nadie había imaginado antes. Las estrellas siguen brillando. La galaxia sigue girando. Y en algún lugar, en el frío silencio del espacio, tal vez el espíritu del almirante Theron Voss sonríe. No porque su plan funcionara, sino porque las personas que vinieron después fueron lo suficientemente valientes como para crear el suyo. Y ese, al final, es el único legado que vale la pena. El legado de posibilidad. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.